Gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor, al que se merece toda la gloria, toda la honra. Aleluya, aleluya. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire el que está a su lado, dígale, estamos de fiesta. Estamos de celebración. Oh, gloria a Dios. 10 años celebrando victoria. 10 años dándole la gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Y qué privilegio es adorarle al Señor. Y qué privilegio es pertenecer a la iglesia Fuente de Restauración. Aleluya, donde se adora y se glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un privilegio, aleluya, ser parte de esta iglesia. Gloria al nombre del Señor. Desde que llegamos aquí, amén, hemos aprendido a amar a los hermanos de la congregación que le conocimos, al pastor, a la pastora, a sus hijos, amén, y los hemos adoptado. Gloria al nombre del Señor, como nuestra familia también. Gloria al nombre del Señor, porque la iglesia es una familia, ¿verdad que sí? Somos una familia, gloria a Dios, y en la familia, en las buenas y en las malas, ahí estamos presentes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bien, en esta hermosa tarde, o ya casi ya mañana, ya va a entrar en tarde, ya unos 20 minutos. Sabemos que hay más cosas que hacer, hay una comida por ahí, porque ya me está hueliendo como a pernil. Aleluya, gloria a Dios, y se me está revolcando como el estómago. Aleluya, así que gloria al nombre del Señor. Vamos a traer una reflexión de la palabra. Nos hemos gozado, amén, con los cánticos donde Dios ha ministrado la palabra de manera especial. Me gozaba, amén, escuchar al pastor de los comienzos, cómo comenzó la iglesia, y sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a entrar en la reflexión de la palabra del Señor, amén, y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 7, el verso 12. Gloria, gloria a Dios. A mí no me molesta si usted adora al Señor. Aleluya, nos gozamos en esta hermosa mañana. Amén, le damos la bienvenida una vez más a la visita. Me gozo en ver a los hermanos que están aquí. Amén, que estuvieron en la presentación de niños. Me gozo en verles y les saludamos en esta mañana. Y sean bien recibidos. Gloria al nombre del Señor aquí en la iglesia Fuente de Restauración. Una iglesia, amén, que se compone de una familia amorosa del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 7, el verso 12. Y cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. Aleluya. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ese es el tema: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre, te damos gracias una vez más, pues, Señor. Mira tu palabra que debe ser predicada. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos, Señor, nos llene cada día de tu presencia, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tú nos uses como instrumento en tus manos. Y como siempre te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el Señor que te la mereces. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a hacer breve. Gloria a Dios, ya sabemos que, aleluya, el programa sigue. Amén. Estamos de fiesta. Gloria al nombre del Señor. Hoy nosotros, la iglesia Fuente de Restauración, celebra 10 años de aniversario. ¿Cuántos de ustedes atreven a darle un aplauso al Señor por eso? 10 años de aniversario. Y lo que hemos escuchado, que no ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros. Celebra 10 años de aniversario. Y podemos decir, como leímos la palabra, Ebenezer: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. En medio de los procesos, Dios ha estado con nosotros. En medio de los momentos difíciles, Dios ha estado con nosotros. En medio de las enfermedades, Dios ha estado con nosotros. En medio de la crisis, Dios ha estado con nosotros. Por eso nosotros podemos proclamar en esta hermosa tarde: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ebenezer, aleluya, que Dios nunca nos ha dejado. Podemos celebrar, amén, nosotros podemos estar contentos que nosotros como iglesia podemos proclamar que Dios nunca nos ha dejado. Aleluya. ¿Sabe Dios una cosa? Que Dios nunca deja a su iglesia, que Dios nunca nos ha dejado. Por eso hoy podemos celebrar, amén, 10 años, porque Dios nunca
nos ha dejado. ¿Sabe por qué? Porque Dios camina contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios duerme contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Si tú te mueves a la derecha, Dios está contigo. Si tú te mueves a la izquierda, Dios está contigo. Amén. Y la iglesia del Señor ha enfrentado diferentes dificultades, pero Dios ha estado siempre guiando la iglesia. Por eso nosotros podemos decir que Dios nunca nos ha dejado solos. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran su nombre? ¿Cuánto adoran su nombre? Hoy es motivo de tener una alabanza más poderosa, porque estamos celebrando una victoria. 10 años de estar de pie, 10 años creyéndole al Señor, 10 años marchando hacia el frente, 10 años, amén, creyéndole al Señor, aleluya. Y Él nunca nos ha dejado solo. Nunca nos ha dejado solo. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios nunca nos ha abandonado. Podemos pasar por procesos que a veces nos dejan sin fuerza, pero Dios nunca nos ha dejado solos. Y Dios nos ha dado una palabra, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, el verso 9: perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Y eso es lo que celebra la iglesia Fuente de Restauración, que en medio de los procesos hemos visto a Dios obrando. Por eso hoy nosotros celebramos con gozo. Por eso hoy nosotros cantamos con gozo. Desde que se comenzó el culto, amén, el servicio, se ve la alegría en el rostro de las personas. ¿Sabe por qué? Porque donde haya celebración hay gozo, hay alegría. Donde hay celebración está el Señor. Donde hay celebración, amén, hay júbilo. Donde hay celebración, ahí está el Espíritu Santo. Donde hay celebración, ahí está Dios. Donde hay celebración, hay gente en su nombre, adorando su nombre. Y la Biblia dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. La iglesia Fuente de Restauración, amén, sigue hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el centro de la iglesia. Dios ha estado con nosotros en medio de los procesos. Quizás ha habido cambios en los diferentes años, pero Dios siempre está con nosotros. Pero yo sé que una cosa que nunca ha cambiado es la palabra de Dios en la iglesia Fuente de Restauración. Porque la palabra del Señor es la que hace la diferencia, que una iglesia pueda celebrar 10 años de aniversario. La palabra es la que nos motiva a nosotros a seguir creyéndole al Señor. Como leí ahorita: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay momentos que en estos 10 años quizás no hemos visto, amén, a través de los ataques del enemigo, amén, poco, amén, desamparado, amén, o quizás un momento dado débil, amén. Pero nosotros podemos decir, amén, que aunque esas cosas el enemigo quizás nos ha perseguido para quitarnos el gozo, nosotros hemos sido bendecidos, porque aunque en cierta forma han pasado cosas, nunca el Señor permitió que el enemigo destruyera su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Fuente de Restauración. Porque esta iglesia ha sido establecida por Dios. Porque esta iglesia ha sido fundada por Dios. Porque esta iglesia ha sido dirigida por Dios y seguirá siendo dirigida por Dios. Y Dios es la que capacita nuestra vida para poder seguir creyendo que Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? ¿Cuántos saben que Dios es real? Como le dije, a través de los años quizás han habido cambios. La pared era de otro color, tenía cortina, quizás los púlpitos eran diferentes. Y hay cambios, y los cambios a veces son buenos. Gloria al Señor. Pero lo que nunca ha cambiado es la palabra del Señor. Donde Dios le ha dicho a la iglesia: siempre estaré con ustedes. Lo que nunca va a cambiar es la palabra del Señor.
Amén. Que Él ha dicho que aunque ustedes estén pasando lo que estén pasando, yo siempre voy a estar con ustedes. Gloria al Señor. Aunque vayan y vengan la gente, siempre la iglesia se va a mantener de pie. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el Señor de la iglesia, dice el Señor. Dios siempre está de nuestra parte. Él está con nosotros siempre. Él está con nosotros para fortalecernos en el momento difícil. Dios siempre está de nuestra parte para restaurar. Y la iglesia se llama fuente de restauración. Gloria al nombre del Señor. No es que quiero criticar ni hablar, pero hay lugares donde tú vas donde no te restauran. Hay lugares donde tú vas que en tu amén no te dan la importancia de lo que tú eres. Y sabe una cosa, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios está con nosotros para restaurar. Dios está con nosotros para cuidar. Dios está con nosotros para consolar. Dios ha estado con nosotros para libertar. Dios está con nosotros para sanar. Él está con nosotros, amén, para que nosotros como iglesia declaremos siempre que somos más que vencedores. ¿Cuánto creen esa palabra? Dios está con nosotros para que nosotros declaremos que somos vencedores en el nombre del Señor. Somos más que vencedores. Y los vencedores enfrentan los retos de la vida. ¿Verdad que hay retos? Hay muchos retos en la vida que tenemos que enfrentar. Y en el tiempo que estamos viviendo hoy día, tenemos que enfrentar más retos en esta vida. La tecnología ha cambiado muchas cosas en la familia. La tecnología es buena porque uno puede predicar a través de la tecnología y llegar a lugares donde quizás secularmente uno no puede llegar. Amén. Pero la vida nos ha dado muchos retos y nosotros tenemos que enfrentar el reto. Amén. Y nosotros como hijos del Señor, como iglesia del Señor, que somos vencedores, y nosotros como vencedores vamos a enfrentar los retos de la vida. Déjame decirte que día a día, cada vez que pasa un momento, un tiempo, un día, hay un reto que vencer. Déjame decirte que si ya tú venciste un reto hoy para llegar aquí, mañana tienes que vencer otro reto. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo que no duerme. Según está Dios, amén, para cuidarnos a nosotros. Según está Dios para nosotros estar firme y fortalecido para seguir declarando la gloria del Señor. También hay un adversario que no quiere que tú llegues, que tú no llegues. Hay un adversario que no quiere que tú alcance la victoria. Aleluya. Pero nosotros como iglesia del Señor le hemos creído al Señor y somos vencedores y vamos a enfrentar los retos de la vida. Y los retos de la vida, déjame decirle, amén, que el enemigo va a hacer cosas para que tú te detengas. Pero déjame decirte un secreto que no lo sepa nadie. Aleluya. Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros y va a seguir estando con nosotros para nosotros seguir declarando que somos vencedores en su nombre. Los vencedores enfrentan los retos de la vida. Los vencedores, un vencedor sobrepasa los obstáculos que están en el camino. Porque hay obstáculos en el camino. Pero un vencedor sobrepasa los obstáculos que están en el camino. Y podíamos quedarnos toda la tarde aquí mencionando los obstáculos que el enemigo pone delante de la iglesia de nosotros para que no caminemos, para que no sigamos creyendo. Pero no los voy a mencionar, se lo voy a dejar como asignación, como un autoanálisis en su vida personal. Porque puede ser que el obstáculo mío sea diferente al obstáculo de usted. Aleluya. Pero una cosa, yo te quiero dejar claro que un vencedor sobrepasa los obstáculos que están en el camino. Un vencedor no se intimida. No se intimida. Nosotros como iglesia no nos vamos a dejar intimidar por nada ni por nadie. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Nosotros vamos a seguir siendo un vencedor y no nos vamos a dejar intimidar por nada ni nadie.
Y hay personas que quieren tratar de intimidarte, diciendo, oh, tú eres esto. Y te van a tratar de decir que tú no eres nada. Pero tú no te vas a dejar intimidar, iglesia. Vamos a seguir declarando más años de aniversario en el nombre del Señor, porque no nos vamos a dejar intimidar por la gente que quiere que tú no camines. Cuando alguien te diga que tú no puedes, tú vas a decir, si yo puedo en Cristo Jesús. Cuando alguien te dice que tú no eres nadie, tú le vas a proclamar la palabra: yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Yo soy un hijo de Dios. No te dejes intimidar por nadie. Mire que está a su lado, dígale, no te dejes intimidar. ¿Sabe qué? Que el enemigo usa esa arma para intimidar a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no son las cuatro paredes, somos nosotros que somos la iglesia. Nosotros como personas somos la iglesia. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que un vencedor no se deja intimidar. Y nosotros somos un vencedor. Nosotros somos más que vencedores. No nos vamos a dejar intimidar por las artimañas del enemigo. No nos vamos a dejar intimidar por ninguna cosa creada. Como dice la palabra, amén, nadie nos va a separar del amor del Señor. Aleluya, nada, amén, ni nadie nos va a intimidar. Nosotros vamos a seguir caminando en el nombre del Señor, como hacía el pueblo de Israel cuando iba a la batalla. Amén, no se dejaba intimidar por el enemigo, sino que caminaba, marchaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que si Dios estaba con ellos, ellos iban a vencer. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Un vencedor no se rinde. No se rinde, sino que sigue hacia adelante. No se rinde, no se puede rendir. Nosotros como iglesia del Señor no nos podemos rendir ante los ataques del enemigo. No nos podemos rendir ante los obstáculos de la vida. No nos podemos rendir ante los retos de la vida. No te puedes rendir. Tenemos que seguir marchando. El Señor viene pronto a buscar su iglesia. Y qué bueno sería, pastor, que el aniversario número 11 lo celebremos allá en el cielo con Cristo y los ángeles. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso no podemos rendirnos. Iglesia Fuente de Restauración. Y ustedes que me están escuchando a través del internet, a través de Facebook Live, no te rindas, porque el Señor es contigo. Y si el Señor es contigo, amén, tú eres más que vencedor. No se puede rendir uno. Cuando viene el momento difícil, lo primero que uno piensa es sentarse y no hacer nada. Pero uno no va a tener esa postura, no va a pensar así. No se puede rendir, sino hay que estar, amén, haciendo algo en la casa del Señor. Y escuchábamos al pastor hablar, amén, de la anécdota, amén, de cómo comenzó la iglesia, amén, cómo trabajaba, amén, cómo se hizo las cosas, cómo los hermanos, amén, trabajaban y ayudaban, amén. ¿Sabe por qué? Porque un vencedor no se rinde, sino que trabaja incansablemente. Aleluya, hay que trabajar mientras el día dure. Aleluya, antes que vengan, aleluya, los días malos. Hay que trabajar, no te puedes rendir. Un vencedor no se rinde. Mira el que está a su lado, dígale, o dale un codocito, un codazo. No sleeping. Recuérdense que siempre tengo que practicar mi inglés. No te duermas. Aunque huela a pernil, no te duermas. Somos más que vencedores. No nos vamos a rendir. Un vencedor cree que Dios está en control. Qué importante es entender eso. Un vencedor cree que Dios está en control. Y si Dios está en control, todas las cosas van a salir bien. Si Dios está en control, vamos a un puerto seguro. Si Dios está en control, amén, todas las cosas van a estar bien, porque Dios es el que está en control. Amén, Dios está en control de la iglesia Fuente de Restauración. Por eso nosotros vamos a seguir declarando que somos más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé, amén, que nosotros vamos a alcanzar más bendición, porque Dios bendice, Dios da cosas nuevas cada día. Y yo sé, amén,
amén, y proclamo la palabra que es toda esa silla, amén, van a estar llenas, amén, de gente, de almas salvadas para la gloria de Cristo, donde van a venir a este lugar, a la iglesia Fuente de Restauración, a adorar y glorificar su nombre, porque esto es una iglesia que restaura, esto es una iglesia que adora al Señor, esto es una iglesia, amén, que sabe, amén, tener compasión de la gente, aleluya, porque hoy día tenemos que entender, amén, que hay gente que necesita una palabra de fe. Nosotros tenemos que entender que hoy día hay gente que necesita una palabra de esperanza. Por eso es, aleluya, que lo que se predica aquí es una palabra de verdad, una palabra de transformación, una palabra de cambio, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de libertad en el nombre del Señor. Oh, gloria. Oh, gloria al Señor. Un vencedor cree que Dios está en control. Es como los hijos. Cuando papá o mamá está guiando en su carro, los hijos están los más tranquilitos. Los bebés tú los ves tranquilitos en su car seat. ¿Por qué? Porque sabe que papá es el que está manejando. Sabe que papá es el que está en control. Y nosotros vamos en ese vehículo, amén, adorando su nombre, confiado, tranquilo, porque sabemos que el que guía, amén, esta nave es nuestro Señor, y Él es el que tiene el control sobre todas las cosas, aleluya. Y como Él tiene el control, Él sabe qué hacer en todo momento. Como Él tiene el control, Él sabe qué decir. Como Él tiene el control, Él sabe de qué necesidad, amén, nosotros tenemos. Y por eso es que hay palabra, amén, de esperanza, palabra de motivación, porque Él conoce. Yo no conozco, amén, tu necesidad, pero el Señor conoce tu necesidad, y como Él está en control, entonces le dice: dile al pastor Andújar que le diga a ellos que no se rindan, porque yo estoy en control. Cuando Dios está en control, las cosas van a suceder positivamente. Un vencedor sabe y está seguro que no hay nada imposible para Dios, que Dios hace lo imposible posible. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer, porque Dios lo puede hacer. Tenemos que entender que nosotros somos vencedores, y que nosotros tenemos que estar seguros que nada es imposible para Dios, que Dios, amén, hace lo imposible posible. ¿Cuántos creen eso? Que Dios hace lo imposible posible. Y lo imposible es algo que usted cree que no se va a realizar. Lo imposible es algo que usted cree que nunca va a suceder. Pero cuando nosotros entendemos, como vencedores, que Dios está en control, como cuando nosotros sabemos y estamos seguros que Dios hace las cosas posibles, lo imposible se hace posible. Lo posible se hace posible. Él crea donde no hay. Él arregla lo que se daña. Aleluya. Él fortalece la vida, amén, que necesitan ser fortalecidas. Un vencedor tiene la mente positiva para entender que Dios obra a su favor. Por eso nosotros tenemos que tener una mente positiva, de entender que Dios va a obrar a nuestro favor. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? La mente de Cristo. Amén, aleluya. Así que un vencedor tiene la mente positiva para entender que Dios obra a nuestro favor. Nosotros somos más que vencedores, y en medio de todas las cosas vamos a seguir proclamando la palabra. Vamos a seguir proclamando la palabra, porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado. La palabra es la que va a cambiar las cosas. La palabra es la que va a hacer la diferencia. Si nosotros hoy cumplimos 10 años de aniversario, es porque hemos
le hemos creído a la palabra del Señor, donde Él dice: yo siempre estaré con ustedes, nunca los voy a abandonar, nunca los voy a dejar solos. Nosotros, en medio de todas las cosas, vamos a seguir proclamando la palabra del Señor. Aleluya. Aunque el enemigo se levante como río, vamos a seguir proclamando la palabra. Nosotros vamos a levantar bandera. Aunque el enemigo se levante como río, como dice, nosotros vamos a levantar bandera. Amén. Enseñar de victoria, de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Vamos a declarar y vamos a levantar esa bandera de victoria, como dice la palabra en el Salmo 27, el verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso al Señor por eso? Aunque contra mí se levante en guerra. ¿Por qué dice eso? Porque este camino no es color de rosa. Se van a levantar guerras. La única diferencia es que Dios va a estar con nosotros y Él va a pelear por nosotros. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Hay que seguir proclamando la palabra. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. El nombre de Ebenecer significa piedra de ayuda. Esta expresión la dijo el profeta Samuel en el verso que leímos ahí. Es una expresión, la dijo el profeta Samuel. ¿Sabe? El nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Oye, qué privilegio que yo me llamo Samuel. Escuchado por Dios. Quiere decir que Dios me escucha. Cuando estoy en medio del problema, Dios me escucha. Cuando estoy en medio de la aflicción, Dios me escucha. Cuando estoy pasando por alguna situación difícil, Dios me escucha. Porque mi nombre es Samuel. Y el nombre de Samuel significa escuchado por Dios. Ustedes saben, el profeta Samuel desde niño fue llevado al templo. Y el trabajo de Samuel, ¿qué era? Mantener las lámparas encendidas. Desde muy pequeño. A veces decimos, no tenemos nada que hacer en el templo, pero sí hay muchas cosas que hacer en el templo. Aún desde niño podemos hacer muchas cosas. Yo me recuerdo que desde los 7 años yo estoy en la iglesia. Amén. Y nunca me he apartado de ahí, gracias al Señor. Como dicen por ahí, toco bandera. Amén. Pero yo confío en el Señor. Y desde los 7 años yo estaba haciendo algo. Y yo me relacioné con el pastor porque después un día lo escuché hablando. Y más o menos Dios lo llevó así también. Desde niño servía al Señor. Amén. Pertenecía a la sociedad de niños. Aún en los 7 años, amén. Yo rápido ya ahí, los 7 años, gracias al Señor, era el presidente de los niños para ese tiempo. Para los que son de ese tiempo, se recuerdan que la sociedad de niños, había la secretaria tenía una lista con todos los nombres de los niños. Y decía, Samuel Andújar. Y decía, presente. Se ponía de pie y leía un texto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y venía y traía su cuota. ¿Se recuerda eso, pastor? Yo soy de esa época. Pero todavía me conservo. Mira qué lindo. Porque en el Señor nos rejuvenece. Hay veces ando con mis hijos, ¿verdad? Y yo le digo que yo soy el papá de ellos. Y dije, no, ¿cómo va a ser? Ustedes son hermanos. Es más, él parece tu papá. Porque el hijo mío tiene barba y todas esas cositas. Y yo dije, parece un poquito más viejo que yo. Y entonces, no, yo soy el papá de él. Lo que pasa es que cuando uno está en el Señor, las cosas son nuevas. Cuando tú estás en el Señor te rejuvenece porque ya no fumas. Yo nunca he fumado, gracias a Dios. No bebe, no hace cosas ilícitas. Y te mantienes puro ahí, como quien dice, y tu cuerpo no es contaminado con toda esa basura, ¿verdad? Y te rejuvenece. Y aunque tú hayas hecho esas cosas en el mundo, pero cuando tú vienes al Señor, el Señor comienza a limpiar la impureza y te hace nuevo.
Gloria al nombre del Señor. Así que desde niño, pues ahí yo trabajaba con los niños. Después, cuando llegó una edad, trabajé con los jóvenes. Amén. Y fui presidente de jóvenes también. Fui presidente de caballeros. Trabajé en el concilio. Amén. Y hice muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Déjame decirle que aún con 16 años yo era el tesorero de la iglesia, que bregaba con los diezmos de los hermanos. Para que usted vea que Dios prepara. Y cuando uno trabaja para el Señor, amén, Dios hace cosas lindas y hermosas. Gloria al nombre del Señor. Y Samuel, desde niño, fue llevado al templo. Y el trabajo de Samuel era mantener las lámparas encendidas. Oh, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que mantener siempre las lámparas encendidas en nuestro templo espiritual. Y no le voy a hablar la historia de las 10 vírgenes, porque esa es otra historia, otro mensaje. Se lo predico otro día cuando venga de Florida, si me dan la parte. Y Samuel tenía ese a cargo del templo de prender las luces, amén, de mantener las lámparas encendidas. Y déjame decirle que no es como ahora, que ahora tú prendes un switch y las lámparas se encienden. Mire lo que hizo el pastor. Se apagó la luz. Y ahora uno viene y lo conecta ahí y vino la luz. Entonces Samuel en ese tiempo tenía que mantener las lámparas encendidas. Pero las lámparas se encendían ¿con qué? Con aceite. Quiere decir que Samuel andaba con una botella y venía para aquí. Y se veía que esa lámpara ya estaba como un poquito bajando, le echaba aceite. Para que esa lámpara no se apagara. ¿Sabe una cosa? Nosotros como Iglesia Fuente de Restauración tenemos el deber de que ¿cómo se llama? La luz, amén, de esta iglesia no se apague con nuestro aceite de la adoración al Señor. Porque donde hay alabanza, amén, Dios se glorifica. Donde hay alabanza hay luz. Donde hay alabanza las lámparas se mantienen encendidas. Oh, gloria al Señor. Y donde quizás hay alguien que está apagada, pero cuando tú, amén, le echas aceite a esa lámpara, se enciende y comienza a adorar y a glorificar el nombre del Señor y comienza a gozarse con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso es importante que tú adores. Por eso es importante que, amén, tú proclames palabras. Por eso es importante que dentro del culto tú glorifiques el nombre del Señor. Porque si yo, amén, vengo cansado, agotado, quizás atribulado, y cuando veo a alguien que está adorando al Señor, aleluya, y glorificando el nombre del Señor, yo voy a recobrar ánimo, aleluya. Nosotros tenemos un deber de mantener las lámparas encendidas en esta iglesia Fuente de Restauración, aleluya, para adorar y glorificar su nombre. Y el que entra por esas puertas, aleluya, va a recibir la bendición del Señor. Quizás tú dirás, yo estoy alabando al Señor, estoy glorificando el nombre del Señor, y en su mente no está pensando nada. Pero déjame decirle que cuando tú adoras al Señor, el Señor se glorifica en la vida del otro, y usted le da la motivación de también adorar su nombre. Se apagó, viste, Samuel prendió la luz. Samuel tenía ese trabajo en el templo. Y déjame decirle que a veces no es fácil. A veces que es fácil encender una luz porque llega al alcance de tu estatura. Pero Samuel tenía que prender algunas lámparas que estaban altas y tenía que buscar cómo treparse para poder encender la lámpara que está más arriba. Por eso es que tú tienes que estar dispuesto. Que no se caiga esta bocina. Tienes que estar dispuesto a escalar peldaños para que las lámparas del templo de la iglesia Fuente de Restauración se mantengan encendidas. Porque va a venir gente que van a llenar esta silla, pero usted tiene una responsabilidad, que el aceite siempre esté, amén, en esta iglesia para que las lámparas se mantengan encendidas. Samuel se trepaba, no sé cómo lo hacía, pero se trepaba. En ese entonces hacían una escalera.
y prendía las lámparas. ¿Qué quiero dejarles saber con esto? Que hay lámparas que hay que encender que están más arriba y que tú no te puedes intimidar porque tú no llegas allá. Busca la forma de cómo treparte. Busca la forma de cómo, amén, encender esa lámpara, porque es necesario que las lámparas estén encendidas, porque el Señor viene a buscar una iglesia que tenga las lámparas encendidas. Si hoy nosotros cumplimos 10 años de aniversario, es porque las lámparas están encendidas y nadie las apagará. Ya estoy terminando porque el pernil como que me está llamando. Aunque el enemigo se levante como río, nosotros vamos a levantar bandera. Vamos a proclamar la palabra. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. El nombre de Ebenecer, como le dije, significa piedra de ayuda. Esta expresión la dijo el profeta Samuel. Amén, aleluya, el profeta Samuel. Porque Dios había, amén, liberado a Israel de sus enemigos. Por eso fue que él proclamó esa palabra. Porque Dios había liberado a los enemigos, amén, a su pueblo de los enemigos. Aleluya, los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, dice la palabra. Estaban reunidos en Mizpa. Mizpa fue una ciudad de Benjamín. Su nombre hebreo en español significa atalaya. Y atalaya es un vigilante. O sea que se puede decir que la ciudad era un lugar de vigilancia. ¿Cuántos saben que la iglesia Fuente de Restauración es un lugar de vigilancia? Estamos vigilando. Aleluya, estamos vigilando. Con nuestra adoración estamos vigilando para ese día que el Señor venga. Estamos vigilando, amén, porque si viene el enemigo, amén, saber cómo hacer las cosas. Gloria al Señor. Así que esa ciudad era un lugar de vigilancia alta. Por tal razón los hijos, el pueblo de Israel, se dieron cuenta que los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel. Por eso se dieron cuenta, porque era una ciudad atalaya, era una ciudad de vigilancia. Y entonces, como estaban vigilando, se dieron cuenta que el enemigo venía, que los filisteos venían. Por eso que nosotros no nos podemos dormir, por eso que nosotros no nos podemos rendir, por eso nosotros tenemos que saber que Dios está en control. Amén. Y tenemos que vigilar. Amén. Nosotros tenemos que ser atalaya, pero no desde ese séptimo día. Atalaya de adoración al Señor. Amén. Y ellos se dieron cuenta que los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel. Y ellos le dijeron al profeta Samuel que clamara a Dios para que Dios le cuidara de los filisteos, de sus enemigos. Le hablan a Samuel. ¿Por qué van donde Samuel? Porque Samuel era el profeta de Dios. ¿Por qué van donde Samuel? Porque Samuel siempre mantenía las lámparas encendidas. ¿Por qué iban donde Samuel? Porque Samuel era el hombre de Dios. ¿Por qué iba donde Samuel? Porque Samuel confiaba en Dios. Déjame decirle que si tú confías en Dios, tú te dejas dirigir por el Señor, van a llegar gente a donde ti, amén, para que sea administrado, amén, a través de la palabra que tú le vas a dar. Nosotros como iglesia Fuente de Restauración, amén, la gente van a venir, amén, para recibir de parte del Señor, porque nosotros mismos no podemos dar, pero lo que Dios deposita en nosotros, sí, nosotros podemos depositarlos en ellos, que es la palabra del Señor. Y dice la historia, para avanzar, que ellos fueron donde el profeta Samuel, para que Samuel clamara a Dios, para que Dios los cuidara de los filisteos, de sus enemigos. Y dice la palabra que Samuel clamó a Dios y Dios lo escuchó. Qué bueno es clamar al Señor. Qué bueno es orar al Señor. Cuando clamamos al Señor, Él nos escucha. Él nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Ahí eso es lo que dice la palabra, que Samuel clamó a Dios y Dios lo escuchó. La palabra dice por ahí en cierto libro de los Salmos, este pobre clamó y Dios ¿qué? Lo escuchó. O sea que Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestra oración. Y nosotros como iglesia Fuente de Restauración y los que están de visita y los que nos están viendo a través del internet, tenemos que seguir clamándole al Señor en todo tiempo porque Él nos escucha. Dice la palabra que Dios escuchó la oración, amén, el clamor de Samuel. Y llegaron los filisteos
a pelear contra los hijos de Israel. Llegaron. Porque el enemigo es un atrevido, él va a llegar a tratar de pelear. Pero cuando tú clamas al Señor te va a cuidar. El Señor te va a ayudar. Dice que llegaron los filisteos a pelear contra los hijos de Israel. Dice la palabra que Dios hizo tronar aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante del pueblo de Israel. ¿Usted se imagina ese día? Que vengan esos filisteos ahí, los enemigos del pueblo, y Dios hizo tronar, amén, como nunca antes. Y los filisteos, los enemigos tuvieron temor, amén. Y Dios venció a los enemigos frente de ¿quién? Del pueblo de Él. Déjame decirte que Dios, amén, va a hacer que tus enemigos, amén, caigan al suelo, amén, porque Él es el que pelea por ti. Y a veces tú lo vas a ver. Tú vas a ver que el que te hace la vida imposible, amén, va a caer. Porque, amén, a todo aquel que quiere romper la comunión de la iglesia, todo aquel que quiere romper los planes, los propósitos de Dios, amén, se van a caer en el nombre del Señor. Y esto era lo que estaba pasando aquí, amén. Los filisteos vinieron a romper la comunión, amén, de los israelitas ahí, amén. Pero Dios hizo tronar y ellos tuvieron miedo y fueron vencidos delante del pueblo de Israel. Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Y yo sé que en estos largos 10 años, yo sé que Dios ha hecho cosas lindas, ha hecho maravillas, amén, y nos ha dado la victoria a la iglesia Fuente de Restauración, porque Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que está con nosotros. Dice la palabra que el profeta Samuel, ahí que vamos, dice la palabra que el profeta Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Como quien dice, esta piedra va a representar cada vez que usted la vean de que Dios nos dio la victoria, que Dios nos ayudó en ese momento difícil. Eso es lo que dice la palabra Ebenezer, una piedra que el profeta Samuel la puso entre Mizpa y Sen. Amén, aleluya. Dios los libró de sus enemigos. No cabe duda que Dios continuará ayudando a su pueblo y a su iglesia. Estoy terminando. No cabe duda que Dios va a cuidar a su pueblo, que nos va a cuidar a cada uno de nosotros. Y esa piedra que puso Samuel ahí, que dice Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, es para que el pueblo pueda ver año tras año y se recuerde que Dios los había ayudado, que Dios los había librado de sus enemigos. Estamos seguros de que cada uno de nosotros podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir esa palabra. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Puede ser que cada uno de nosotros hemos pasado por diversas situaciones. Pero una cosa yo puedo decir es que Dios nos ha ayudado. Que Dios nos ha cuidado. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Samuel levantó una piedra diciendo Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esa piedra además era una piedra de revelación. Que no solamente significa hasta aquí, sino también de aquí en adelante te seguiré ayudando, dice el Señor. No solamente hasta aquí, sino que de aquí en adelante te seguiré ayudando, dice el Señor. Romanos 8:28 dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Iglesia Fuente de Restauración, no te rindas, no te intimides. No retrocedan.
sino que sigue hacia adelante, porque la palabra dice en el Salmo 46 del verso 1 al 2, amén, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspase los montes al corazón del mar, y aleluya, Jehová es mi roca. En 2 Samuel dice que Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. No te intimides. Vamos a seguir celebrando a Cristo. Cumplimos 10 años de aniversario. Tenemos que celebrar a Cristo. Y esa es la piedra que nosotros tenemos que mirar todo el tiempo para recordarnos que el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Año tras año vamos a recordar a Cristo. Como cuando Samuel puso esa piedra para que la gente cuando pasara viera esa piedra, se recordara que Dios los había ayudado. También nosotros hoy la iglesia no tenemos que mirar una piedra secular, pero miramos a Cristo, que es Él que nos va a motivar para que nosotros sepamos que Cristo nos va a ayudar en todo momento. Cristo es el que nos va a ayudar a seguir cumpliendo años de aniversario. Cristo es la piedra, amén. En cierta ocasión Jesús dijo, amén, le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Déjame decirle, Pedro no es la roca, aunque Pedro significa roca, pero esa no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es la roca y nosotros tenemos que mirar a Cristo para que nosotros podamos entender que en el momento difícil, amén, vamos a ser ayudados y podamos seguir declarando esta palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Cuando entendemos eso, y termino con esto, podemos proclamar lo que dice el Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cada vez que el pueblo de Israel veía esa piedra, recordaba las palabras de Samuel. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y así también nosotros, cada vez que vemos a Cristo, recordemos que Él es nuestro ayudador. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros. Tenemos que entender que el Señor es el que nos guía y que Él está como poderoso gigante para nosotros poder seguir proclamando la palabra de verdad, para seguir proclamando que el Señor es el Señor en nuestras vidas, para seguir proclamando que las vidas se salven. Nosotros como iglesia vamos a seguir celebrando a Cristo en nuestra vida, porque Él es el centro de nuestra vida. Él es el Señor, Él es el todo en nuestra vida. Y qué bueno que nosotros podamos celebrar estos 10 años de aniversario junto a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que se van a añadir, porque yo creo que el Señor va a seguir bendiciendo nuestra vida y va a seguir bendiciendo esta iglesia, porque esta iglesia ha sido plantada para adorar y glorificar el nombre del Señor. Esta iglesia ha sido plantada para proclamar la palabra de salvación. Esta iglesia ha sido plantada para declarar sanidad sobre los enfermos. Ha sido plantada para declarar libertad a los oprimidos. Por eso nosotros tenemos que estar contentos y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a estar puestos de pies. Hacemos una oración. Si usted siente pasar aquí al altar, queremos orar por usted. Es el momento de la oración en el altar. Es el momento de la oración en el altar. Si tú sientes pasar, pasa. Queremos orar por ti. Yo sé que el Señor te va a ayudar y que tú vas a seguir proclamando lo que dice esa palabra, Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Él es el Señor. Doy unos minutos para que si hay alguien que quiera pasar, vamos a pasar. Gloria al Señor. Hoy es el momento que el Señor ha preparado para ti.
Gloria al Señor. Sí, Señor Jesús. Gloria al Señor. No sé si la joven quiere cantar un himno ahí a capela o con el hermano, mientras oramos por los que pasan aquí al altar. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Cristo. Dios es maravilloso. Qué lindo se ve la iglesia. Qué hermoso se ve la iglesia del Señor. Qué bonito es reunirse a adorar al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Oramos por los que pasan aquí al altar. Gloria al Señor. Santo, santo. Gloria a Jesús. Sí, Señor.